Gracias, Jesús. Vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso al Señor. Decirle que está al lado tuyo, tenés bastante fría las manos, ¿no es cierto? Pues son aplausos re flacos, hermano. Dice que Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor como se merece el Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo una temporada de frío, hermanos queridos. Y el frío es una tempestad para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Amén. Y muchas veces pasamos diferentes clases de tormentas, tempestades en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y hermanos queridos, hermanas queridas, nosotros venimos a la iglesia a fortalecernos en la palabra, a fortalecer nuestra fe. Amén. Porque la idea del camino del Señor es perseverar. ¿Cuál es la idea del camino del Señor? Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces quiere decir que muchas veces, hermanos queridos, el enemigo se va a levantar en contra de nuestras vidas para que nosotros dejemos de perseverar. ¿Y de qué manera se va a levantar el enemigo muchas veces en nuestra vida? Trayéndonos tormentas. Amén. ¿Cuántos saben que en Cristo estamos seguros? ¿Cuántos saben que la barca que habla la palabra de Dios representa la iglesia? Cuando vos venís a la iglesia, hermanos queridos, vos te sentís seguro dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando salimos de acá, el enemigo nos está esperando, amén, para atacarnos. Pero acá el enemigo no nos va a venir a atacar, porque el enemigo va a salir huyendo. Porque nos vamos a unir como iglesia y en la unión que está la fuerza, está el acuerdo y en el acuerdo se desata el poder. ¿Qué poder? El poder de Dios, ese poder que levantó a Jesús de los muertos y ese poder que hizo que Jesús venciera a Satanás y a todos los demonios y al mismísimo infierno. Amén. Pero hermanos queridos, vamos a pasar por diferentes tormentas. Amén. Cuando Dios nos quiere trasladar de un lugar a otro, o de un nivel espiritual a otro, o quizás Dios tiene preparado un milagro extraordinario, van a venir las tormentas primero. ¿Para qué? Para que nuestra fe decaiga, para que nos llenemos de temor, hermanos queridos, y el temor, una de las cosas que nos hace, nos paraliza. ¿Qué hace el temor, hermanos queridos? Por eso quiero que vayas a la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 4, gracias a Dios, y versículo 35, donde vamos a leer el pasaje cuando Jesús calma la tempestad. Amén. Y Jesús calma toda clase de tempestad. Decí conmigo, Jesús calma toda clase de tempestad. Pero muchas veces, hermanos queridos, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tempestades, nos pasa lo mismo que le pasaba a los discípulos. Empezaron a ver con los ojos naturales. Estaba con ellos, hermanos queridos, reposando en la popa, en la parte de atrás de la barca, Jesús, en el cabezal, dice la palabra de Dios. ¿Te imaginás tenerlo a Jesús al lado tuyo? Al Creador, al Todopoderoso. Y ellos tuvieron la oportunidad de estar al lado del Creador, del Todopoderoso, pero igual se llenaron de temor. Y muchas veces podemos estar con Jesús, podemos estar en el camino del Señor, podemos estar en la iglesia, pero cuando se levanta una tormenta, hermanos queridos, nos quiere abrazar las dudas y el temor.
¿Escuchaste? Vamos a ver qué nos enseña este pasaje en esta noche. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Y en esta hora humildemente, Señor, te pido sabiduría, revelación para poder soltar este mensaje. Que no sea yo, que seas tú hablando del corazón de tu iglesia, Señor. Para que esta palabra, Señor, nos pueda traer la respuesta y las herramientas, Señor. Para que en los momentos de tormenta, Señor, podamos descansar en ti, Señor. Y confiar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de toda situación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a esta palabra? Y hermanos queridos, podemos ver a través de este pasaje bíblico que Jesús, junto con los discípulos, habían terminado de ministrar una multitud. Amén. Y ministrar una multitud era un trabajo arduo. Seguramente que durante todo el día, desde muy temprano, estaban atendiendo a personas con problemas, con enfermedades, algunas personas endemoniadas, amén, algunas con problemas familiares. Pero durante todo el día estuvieron ministrando una multitud, porque dice que una multitud lo había despedido en la orilla, pero tenían que seguir con la obra. Amén. Hermanos queridos, va a haber muchas veces que a pesar del cansancio físico, vamos a tener que seguir, hermanos queridos, en este camino, en este llamado. Porque hay muchas situaciones que nos hacen sentir cansados, sentir agotados. Y el estar cansado y el estar agotado hace que nuestras fuerzas sean pocas. Entonces fíjese cómo Jesús redimía el tiempo, aprovechaba el tiempo, porque era de noche, dice la palabra de Dios. Dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Amén. Y despidiendo a la multitud, dice, ¿sí? Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Esa tempestad, hermanos queridos, no se levantó en la orilla, se levantó en el medio del camino. Amén. Y las tempestades van a venir a nuestras vidas cuando estemos en la mitad del camino. Amén. Las tempestades se van a levantar, hermanos queridos, cuando vos estés queriendo buscar las cosas espirituales y quieras doblegar la carne. En la mitad del proceso. No se va a levantar en el momento donde vos comenzás.
se van a levantar en la mitad. ¿En cuándo se van a levantar las tempestades? Hay torbellinos, hermanos queridos. Hay ataques del enemigo que vienen a nuestras vidas para nublar nuestra visión, nuestra vista, y que nosotros dejemos de posar nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál fue el problema de estos discípulos? Que ellos posaron su mirada en la tormenta. Y por posar su mirada en la tormenta, hizo que sobre ellos se sobrecogiera un gran temor y una duda, hermanos queridos, que era peor que una incredulidad, hermano. Amén. Y van a venir ataques espirituales, van a venir tormentas espirituales, donde el enemigo, hermanos queridos, te va a llenar de temor para que vos dejes de avanzar en el camino que vos te trazaste, porque cada uno de nosotros tenemos que tener una meta en la vida. Amén. Hay dos clases de metas. Decí conmigo, hay dos clases de metas. Hay metas a largo plazo, y tenemos que tener metas a corto plazo. Muchas veces, y el gran error que muchas veces cometemos, que queremos y proyectamos metas a largo plazo y nos olvidamos de las metas cortas. Pero ¿qué pasa? Cuando proyectamos metas a largo plazo y no llegan esas metas a cumplirse rápidamente en nuestras vidas, el enemigo nos va a atacar espiritualmente con el desánimo, para que bajemos los brazos, para que dejemos de pelear, para que dejemos de luchar. Amén. Por eso tenemos que tener metas a corto plazo, porque las metas a corto plazo las vamos a poder lograr más rápidamente. Y cuando vos lográs una meta, una de las cosas que se manifiestan en nuestras vidas es la motivación. Amén. Que se manifiesta cuando cumplimos metas. Pero si vos no tenés ninguna meta, ¿por qué vivir? ¿Por qué luchar para tener un nivel espiritual más elevado? Hermanos queridos, el enemigo te tiene entre sus manos. Por eso vos tenés que proponerte, esta semana voy a ponerme esta meta espiritual. Voy a lograr esto espiritual. Voy a vencer esta área que el enemigo me tiene acorralado. Y después vamos a ponernos las metas largas, que es llegar al cielo. Porque yo creo que todos los que estamos acá queremos llegar al cielo. Amén. Yo me tengo que poner metas cortas, porque si yo me pongo a pensar, ¿cuándo será el día que tengamos la iglesia? Viviría desanimado, hermano, porque no llega. Porque esa es una meta a largo plazo, y si vos no descansás en el Señor y aprendés a descansar y a esperar en los tiempos de Dios, hermanos queridos, como pastor me desanimaría y dejaría todo. Así en lo espiritual, hermanos queridos. Amén. Cuando vienen los ataques espirituales y te das cuenta que no podés vencer los ataques espirituales, que volvés a tropezar siempre con la misma piedra, porque tenemos que ir escalando peldaño tras peldaño. Amén. Yo no puedo pretender tener el nivel espiritual de un pastor que tiene una congregación de 10.000 personas, hermanos queridos, de un día para otro, porque eso no se logra de un día para otro. Pero sí tengo que tener la meta que hoy tengo esta congregación, y de acá a unos meses un poquito más de ovejas pastoreando para el Señor. Amén. Porque a veces hacemos castillos en el aire, en lo espiritual, y por eso nos desanimamos, hermano. Por eso tenemos que hablar menos, hermanos queridos, y tenemos que actuar más. Porque muchas veces hablamos de más, y por hablar de más nos atamos.
Ustedes saben que hablando nos podemos atar o nos podemos desatar. Entonces, no hagamos castillos en el aire prometiendo cosas, hermanos queridos, que quizá no las podemos cumplir, porque el diablo lo que quiere es que vos te sientas frustrado. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Entonces, hermanos queridos, cuando vienen las tormentas espirituales, hermanos queridos, no te vayas al medio del campo. La gente del campo sabe que no tiene que ir al medio del campo cuando hay una tormenta eléctrica, porque los rayos caen sobre los árboles. Amén. ¿Y cuántas personas han muerto en el medio del campo, hermanos queridos, partido por un rayo? Entonces, hermanos queridos, en las tormentas tenemos que aprender a buscar refugio. ¿Qué tenemos que hacer en las tormentas? En las tormentas espirituales tenemos que buscar refugio en Jesús, que es el autor de una eterna salvación. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, hermanos queridos. Él es nuestro Salvador, Él es el que te va a salvar de las tormentas. Él es el que venció a toda entidad demoníaca y los expuso públicamente, clavándolo junto con los decretos en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo, pero antes de resistir al diablo, primeramente tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Pero si vos no te humillás bajo la mano poderosa de Dios, no podés pretender querer resistir al diablo, hermano. Porque el diablo es el Dios de este mundo y tiene poder. Satanás todavía no está encarcelado. Es el espíritu que opera en el aire, hermanos queridos. Amén. Y están los ángeles caídos, que son los que te hablan al oído. Y están los demonios que toman un cuerpo para poder saciarse. Entonces, si nosotros, hermanos queridos, sabemos que tenemos una cierta cantidad de fuerza o un cierto nivel espiritual, no nos pongamos a pelear contra espíritus en medio de las tormentas, hermanos queridos. Todo lo contrario, tenemos que dejarlo a Dios que pelee y nosotros ponernos bajo su refugio, bajo sus brazos, bajo sus alas. ¿Escuchaste? ¿Dónde nos tenemos que poner nosotros los creyentes? Bajo sus alas, hermanos queridos. Amén. Cuando vienen las tormentas en lo sentimental, es cuando llegan a nuestras vidas esas situaciones que nos dejan sin ánimo, ¿sí? Que nos hacen perder la fuerza, que nos traen esas malas experiencias al corazón, hermanos queridos. Cuando vienen, hermanos queridos, las decepciones, el enemigo nos ataca sentimentalmente y a través de las tormentas en lo emocional, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Mire lo que dice el Salmo 46. Que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando estamos mal, cuando estamos luchados, cuando estamos atravesando una tormenta en lo sentimental, lo menos que hacemos es buscar el amparo y la fortaleza del Señor. Queremos solucionar nosotros con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, situaciones sentimentales, hermanos queridos. Hacemos todo al revés de lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso el diablo nos tiene de derrota en derrota. Pero si hoy tomamos la palabra de Dios, hermanos queridos, nos ponemos bajo el amparo y la fortaleza de Dios, Él va a ser nuestro auxilio, hermanos queridos, en nuestras tribulaciones, en esos momentos donde el diablo está golpeando nuestro corazón, para que nuestro corazón esté herido, para que nuestro corazón sangre a través del dolor, hermanos queridos. Mire lo que dice: aunque se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo voy a estar seguro en mi Dios,
porque Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. Aunque se levante el propio infierno a querer atraerme ataques sentimentales, ataques del corazón, yo voy a estar clavado bien firme como un árbol que está al lado de las corrientes de las aguas, que está firme y que sus hojas no caen. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso, si en este tiempo estás viviendo tormentas en lo sentimental, aferrate a Cristo, aferrate a su palabra, que con Él no se pierde, con Él siempre se gana. Un vasito de agua, por favor. ¿Ves que el diablo basura ataca también cuando uno predica, hermano? ¿O usted piensa que el diablo no respeta nada? Es un atrevido. Cuando vienen las tormentas en lo familiar, hermanos queridos, hay huracanes de problemas. Amén. Cuando se levantan en medio de la familia. Y muchas veces esas situaciones quieren hacernos desfallecer y bajar los brazos. Yo creo que cuando estamos con los problemas familiares es donde más el diablo nos lastima, hermano. Amén. Porque cuando vos estás bien con la familia, hermanos queridos, es muy probable que vos te fortalezcas espiritualmente. Por eso el diablo ataca a las familias. Porque de esa manera nos debilita, por eso trae tormenta a las familias. Pero nosotros, hermanos queridos, como creyentes, tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Gracias, hermanos queridas, Dios la bendiga. Decile a que está al lado tuyo, ¿cómo actúas cuando están las tormentas en la familia? ¿Querés bajar los brazos? ¿Cómo es el ambiente de tu casa cuando hay problemas familiares? ¿Se ponen a orar, a buscar la presencia de Dios? ¿O quieren hacer justicia con mano propia? Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermano. Y es lo primero que hacemos cuando tenemos problemas familiares. Queremos hacer justicia nosotros, queremos convertir en Dios. Y nosotros no somos Dios, somos hacedores de la ley, hermano querido. O sea que usamos mal las herramientas y el enemigo nos engaña. Entonces de esa manera, hermanos queridos, nos da ganas de decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia para vivir así? Si vamos a la iglesia y todas las cosas están mal acá en casa, con tus hermanos, con esto, con otro. Y ahí el diablo nos empieza a hablar la mente, no, mejor me voy al mundo. Y cuando queremos acordar, hermanos queridos, el diablo nos tiene nuevamente atrapados a su merced. En esos momentos, hermanos queridos, de tormentas familiares, tenemos el consejo del Salmo 91. Mire lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mío y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque en esos momentos que tenés conflictos en la familia no confías en nadie, hermano. Porque te sentís, hermanos queridos, defraudados. Pero vos tenés que aprender a confiar en Dios. ¿En quién tenemos que confiar? Y tenemos que mirar la situación a través de los ojos de la fe. ¿Sabe cómo Dios nos ve a nosotros, a cada uno de nosotros, como la obra terminada? Tenemos que tener la fe de Dios, hermanos queridos, porque hay dos clases de fe. Es la fe humana que tenemos nosotros de creer que hay un Dios, pero está la fe de Dios. La fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y tenemos que aprender, hermanos queridos, a actuar y a mirar con los ojos de la fe de Dios. Aunque hoy la realidad te está mostrando que tu familia está todo mal, a través de los ojos de la fe vos vas a ver tu familia transformada. Amén. Tenés que profetizar
sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. No declares más, él es esto, o ella es esto, o mi hijo es lo otro. Porque muchas veces lo atamos y echamos maldición. Hermano, suelte bendición sobre su familia. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Mi esposa va a ser una sierva de Dios. Mi hijo va a ser el próximo evangelista, el próximo profeta, el próximo maestro, el próximo pastor. Mi hijo va a ser el siervo de Dios. Mi familia y mi casa va a ser un oasis. Porque en mi casa voy a encontrar la paz que nunca pude encontrar jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque puse al Altísimo como abrigo. Me metí bajo la sombra del Omnipotente, porque mi esperanza y mi castillo está en el Señor. Y podrán caer 1000 a mi diestra y 1000 a mi siniestra, pero a mi familia nada, pero nada la tocará. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, ¡es verdad! ¿Cuántos dicen amén? Basura, Satanás. Tormentas en lo físico, hermanos queridos. Acá hay mucha juventud, pero cuando llegamos a una determinada edad, hermanos queridos, empezamos a lidiar con tormentas en lo físico. Amén. Las enfermedades físicas son esas olas, hermanos queridos, que te golpean y te golpean y te golpean, y que muchas veces esas olas y esa agua quieren llenarte la barca con las aguas del temor. Porque cuando tenés que enfrentar una enfermedad, no estoy hablando de una gripe, de algo común, estoy hablando de cuando empiezan a aparecer enfermedades, hermanos queridos, que son crónicas y que son para toda la vida, esas enfermedades que tenés que lidiar. O Dios te sana o las tenés que lidiar, y muchas te pueden llegar hasta la partida de esta tierra, hermanos queridos. Y cuando te toca lidiar con esas clases de enfermedades, hermanos queridos, muchas veces el espíritu de temor nos quiere venir a atormentar. Amén. Porque muchas veces nuestra fe decae, hermano, porque cuando nuestra fe está firme, vos ni a la muerte le tenés miedo, porque vos estás seguro, vos sabés que si te partís, para nosotros los creyentes partir es ganancia, decía Pablo. Si yo me quedo en la carne es para la gloria del Hijo de Dios, pero para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Pero todavía si no llegamos a tener ese nivel espiritual de creer fehacientemente como creía Pablo y declarar esa palabra, todavía nos falta un montón de camino para recorrer en la fe, hermano querido. Amén. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia, hermano? Amén, para recibir las bendiciones. Nosotros venimos a la iglesia para prepararnos para cuando nos muramos, hermano, para cuando partamos. Para eso venimos a la iglesia. Porque si usted viene a la iglesia por otro motivo, le quiero decir que su motivación está equivocada. Está bien que Dios nos bendice, está bien que Dios nos prospera, está bien que Dios nos sana, pero nosotros venimos a prepararnos para la vida que viene después de esta vida, hermano. Porque la vida consiste en pérdida, hermano. Y si usted no entendió eso de la vida, no entendió nada todavía. Porque la vida es un ciclo. Y unos se van y otros, como Emma, que hoy la vamos a presentar, se está integrando a la humanidad, hermanos queridos. Y hay muchos que nos dejaron ya, que se adelantaron. Amén. Que ya durmieron. Hoy estaba leyendo el libro de Daniel, hermanos queridos, capítulo 12. Me voy a salir un poquito del tema, vamos a compartir esa palabra. Porque es una verdad bíblica que nosotros tenemos que conocer, hermano, y creer. Libro de Daniel ahora, hermano. Capítulo 12. Gracias a Dios. Dice capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel.
Amén. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida está hablando, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea que los creyentes cuando partimos vamos y dormimos. Y somos parte de la tierra porque de la tierra fuimos tomados y al polvo volveremos, hermano. Entonces esta palabra nos tiene que dar esperanza, hermanos queridos. ¿Sí? Que la muerte es parte de la vida, es parte del ciclo. Como el nacimiento es parte del ciclo de la humanidad, hermanos queridos. Pero va a llegar un tiempo, ¿sí?, que van a pasar estos acontecimientos, hermanos queridos. Yo no sé si en ese momento, cuando se cumpla este acontecimiento, voy a hacer polvo y voy a despertar. Pero la muerte para los creyentes es un descanso. Es como cuando vos te vas a dormir. ¿Vos te das cuenta cuando te quedás dormido? No te das cuenta. Ni tampoco te das cuenta cuando te despertás. Bueno, así es la partida, hermano. Amén. Por eso los cuerpos se deshacen en la tierra con el tiempo y con los años. Hoy es 18 de mayo, hoy se cumplen 12 años desde que partió con el Señor mi papá, hermano. Y hoy falleció una de mis tías también, hace unas pocas horas. Y el 3 de mayo de este mes se cumplieron 19 años que partió mi hijo. Es polvo ya. 19 años es polvo. Pero yo tengo fe, hermanos queridos, que en ningún momento, como dice la escritura en el libro de Daniel, ¿sí?, van a despertar. Y quizás nosotros en algún momento vamos a hacer ese polvo, hermano. ¿Sí? Pero nos aferramos a este mundo. Este mundo no es nuestro. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, hermano. Entonces, ¿para qué te aferró a este mundo? Si nuestra ciudadanía es celestial. ¿Qué significa ser ciudadano? Que vos perteneces a la gente que habita en un territorio, ¿no es cierto? Que sos un ciudadano de un territorio. ¿Sí? Yo soy ciudadano argentino. Por donde vaya en el mundo tengo documentación argentina, que eso demuestra que soy ciudadano argentino. Bueno, la Biblia dice que nosotros ya no tenemos nuestra ciudadanía acá en la tierra, sino que nuestro DNI pertenece al gobierno de los cielos, hermanos queridos. Entonces ahí es donde tenemos que aferrarnos cuando vienen las tormentas, hermanos queridos. Claro, el diablo ¿qué te muestra? Que vos sos terrenal. Claro, esta carne no quiere perecer, esta carne está aferrada a este mundo, hermano. Pero la carne no puede gobernar en tu vida, tiene que gobernar el espíritu. Y si gobierna el espíritu, vos tenés que estar tranquilo, hermano querido, que cuando te toque partir, vas a partir a la presencia de Dios. Porque tu ciudadanía es celestial, hermano querido. Porque el partir con Cristo significa que hemos vencido. La que sufre es la carne, hermanos queridos. Ahí está el problema. Entonces, ¿cómo vencemos a la carne? ¿Cómo se vence a la carne? ¿Quién tiene que gobernar en nuestras vidas para que la carne no tenga autoridad? El Espíritu, hermano. Entonces, si la carne está gobernando en tu vida, vos vas a manifestar muchos sentimientos y emociones que se manifiestan en la carne. Entonces, para poder vencer todos esos sentimientos y todas esas emociones, vos tenés que espiritualizarte y dejar que el Espíritu Santo, hermanos queridos, tome realmente el control de tu vida. Y vas a ver cómo vas a poder vencer y vas a entender lo que dice la palabra de Dios. Porque tu ciudadanía no es terrenal. La ciudadanía de mi papá no era terrenal porque él aceptó a Jesús.
Amén. Mi tía que falleció hoy, ella aceptó a Jesús. La pastora le hizo oraciones hace poquitos días de liberación de lazos. Así como las oraciones que le hicimos a Mariana antes que partiera, hermano. Mariana está en el cielo, en la ciudadanía en el cielo, los que sufrimos en la carne, en la que sufre, hermano. Y si usted quiere que se termine ese sufrimiento, métase en las profundidades del Espíritu Santo y va a ver cómo el Señor le va a dar, hermano querido, ese bálsamo, porque el bálsamo era un aceite que se utilizaba y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, que va a calmar el dolor, hermano querido, por la pérdida. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial, hermano querido. Por eso si vos estás viviendo tormentas en diferentes áreas de tu vida, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo sentimental, en lo familiar, en lo físico, o tormentas en lo económico, hermano, porque quizás no tenés el trabajo que tenías antes, que vos contabas con tal dinero a fin de mes, quizás tenés que ir rebuscándotela. El Señor dice, yo soy Jehová Jireh, soy Jehová tu proveedor. Si Dios lo proveyó a Abraham, hermano querido, cuando tuvo que entregar su hijo en sacrificio y le proveyó el cordero sustituto, hermano querido, ¿cómo Dios no te va a proveer lo que necesitas, hermano querido, para que puedas ser salvo en medio de la tormenta? Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano querido. Mire lo que dice. Dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Medio que lo retaron al Señor y levantándose, seguro que Jesús ahí se enojó, hermano querido. Porque en otra versión de otro evangelio dice, hombres de poca fe. Y a veces ese es el problema, hermanos queridos, que nuestra fe no está en el nivel que tendría que estar. Por eso hoy Dios nos llama la atención y nos habla cómo estás viviendo, cómo estás caminando. Tormentas van a venir siempre, padecimientos van a venir siempre, en el mundo van a tener aflicción. Lo dijo Jesús, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, ¡calla! Enmudece. Ustedes piensan que ese calla, ese enmudece, se dijo, calla, enmudece. No, lo hizo con autoridad Jesús. Pero no solamente con autoridad, sino porque estaba cansado y viste cuando te levantás que te duermes, que estás re dormido y te levantan por algo que no te tenían que levantar. Medio así enojado se habrá levantado Jesús y le habrá pegado un grito al viento para que lo dejaran en paz un poco. Y dice que en aquel momento, instantáneamente, vino una bonanza. ¿Qué vino instantáneamente? Y Dios quiere derramar una bonanza sobre tu vida en esta noche. Amén. Pero es a través de creer y confiar en Él, hermano. Y descansar en Él. Tormentas vamos a enfrentarlas. En el medio del mar. En la noche más oscura. Y las tormentas en el mar en la noche son las más tenebrosas, hermano. Y quizás vos estás viviendo alguna tormenta en algún área de las que he tocado y la que Dios nos ha hablado. Seguro que el Señor te está hablando. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a tener la actitud de los discípulos que se van a llenar de temor. Seguramente que se pusieron a llorar como Kiko y como el Chavo. Y allá por Jesús. Arrincón. No, hermano. Usted es un valiente, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dios le dio un espíritu de valentía, no le dio un espíritu de cobardía, le dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y tiene que usarlo, hermano, no es para que leerlo nada más, es para que usted lo practique,
Para que lo viva, usted la Biblia la tiene que hacer carne. ¿Qué tenemos que hacer a la Biblia? ¿Sabe qué significa hacer carne la Biblia? Vivirla. Vivirla, hermano. Y yo entiendo todo lo que usted me pueda decir y todos los argumentos que usted pueda dar, que son valederos, que tienen sus verdades. Pero la Biblia nos dice esto, hermano. ¿Y quién tiene la verdad? La palabra es la verdad. Y si la palabra es la verdad, dice que tenemos que aprender a descansar en Él. Si la Biblia dice que Él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos, que va a secar, quiere decir, ¿por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué le seguimos creyendo a esas voces que nos hablan a nuestro oído, a nuestra mente, a nuestro corazón, para hacernos sentir derrotados, cabizbajos, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante? Hay muchos que te necesitan. Hay seres queridos que te necesitan bien, no así como estás, te dice el Espíritu Santo. Te necesitan bien, siendo un valiente, no llorando por los rincones, ni cantando la canción del pequeño gusanito. Vos sos un rey, vos sos una reina, vos sos un príncipe, vos sos una princesa, hermanos queridos. Vos sos un hijo y una hija de Dios. Vos no sos ningún huérfano, hermanos queridos. Vos tenés la paternidad del Rey de Reyes. Y vos tenés que aprender a descansar en Él. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero hay un paso, creerle. El problema es que no creemos, hermano. Por eso nos llenamos de temores, como le pasó a estos discípulos. Y se llenaron de miedo, porque no le creemos a Dios, hermano querido. Sí, es muy fácil lo que usted dice, pastor, con la palabra. Sí, es fácil, pero lo dice la Biblia, hermano. Así que si se tiene que agarrar con alguien, agárrese con la Biblia. Conmigo yo no tengo nada que ver, yo soy un portador. Pero le tengo que hablar, hermano, de la Biblia, de la verdad, para que el enemigo no lo siga atormentando, para que no siga estando cabizbajo en el momento de la tormenta. Si con una palabra el Señor puede traer la bonanza que usted necesita, hermano. Amén. Y vivir confiado. La barca representa a la iglesia, hermanos queridos. Amén. Por eso en la iglesia tenemos que venir a regocijarnos en Él, para poder descansar en Él, para saber que en Él estamos seguros, hermano, y que no tenemos necesidad de nada. Por eso dice que les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tienen fe? ¿Por qué estás viviendo así? Te dice el Señor. ¿Por qué no tenés fe? ¿Por qué dejás que la tormenta te invada? Ahora Dios nos da una medida de fe, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estás haciendo con esa medida de fe? ¿La estás haciendo crecer o la estás haciendo menguar? Porque es fácil tener fe cuando vos las cosas las tenés en la mano. Fe es creer que vos tenés algo que todavía tus manos no lo palparon, hermano. Por eso Ana, después de haber llorado amargamente pidiéndole a Dios por un hijo, no siguió llorando, dice el libro de Samuel, sino que se levantó y siguió con su vida. Y cuando el sacerdote le preguntó que está borracha, no, lo que pasa es que mi espíritu estaba en aflicción en ese momento que oró, pero se levantó de orar y dejó de estar afligida. Y ese es el clic de la fe que produjo que la mano de Dios se mueva, hermano. Mientras no hagamos ese clic de fe, la mano de Dios no se va a mover y siempre vamos a estar
anclados en el mismo lugar, en el medio de la tormenta. Ahora el Espíritu Santo les pregunta a la iglesia y nos pregunta a todos: ¿queremos seguir con el ancla en el medio de la tormenta? Porque el ancla es algo que se clava en el fondo del mar para que el barco no se mueva para ningún lugar. Y el Espíritu Santo me dice que hay muchos que están anclados en el medio de la tormenta. Porque no estás activando la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que tienen fe tienen que creer que Dios existe. Y si Dios tiene poder para trasladar los montes a la mar, ¿cómo no va a tener poder, hermanos queridos, para resolver tu problema? Si Él venció hasta la muerte, hermano. Entonces no dejemos que el enemigo en el medio de la tormenta nos llene de temor y nos paralice, nos amedrente. Amén. Y nos haga que nuestra fe se apoque. Entonces cuando Jesús los retó, porque Jesús los retó a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? Entonces temieron con gran temor, ¿sí? Pero ese temor no era el miedo, era temor a Dios, el respeto a Dios, con gran temor, y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este tiene poder. Ahora, ¿cómo le estás respondiendo a tu tormenta? ¿Y cómo le estás respondiendo a tu Dios por la situación que estás viviendo? Mi Dios no tiene poder para quitar este dolor que estoy viviendo. Porque con tus hechos demuestra tu fe. ¿Cómo estás demostrando tu fe? Movete así. ¿Cómo estás demostrando tu fe? Es profético esto, te está haciendo el Señor así. ¿Cómo estás demostrando tu fe? Te dice el Señor. Hacelo en fe, vamos. ¿No lo podés hacer en fe? Porque hay ataduras y no lo podés hacer. Hacelo. Hacelo en fe, porque este zamarrazo es del Señor, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te dice el Señor. ¿Por qué seguir viviendo la tormenta si ya yo declaré y decreté bonanza? Por eso en esta noche quiero que te pongas de pie y que medites. ¿Cómo vas a seguir a partir de esta noche tu vida viviéndola en Cristo? Este peregrinaje, hermanos queridos. Amén. Porque Dios calma la tempestad. ¿Qué hace el Señor? Decí conmigo: Dios va a calmar mi tempestad. Y va a venir gran bonanza para mi vida. Y me voy a gozar en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Oyatarrama Kandala Basaya. Cerrá tus ojos por unos instantes. Y vamos a pedirle al Señor. Y si quizás no tenés esa fe que Dios está queriendo, hacé como dice la palabra: ayuda a mi incredulidad, Señor. Pedile al Señor que te ayude, porque quizás estás siendo incrédulo, y el Señor te va a ayudar para que se active la fe, para que se termine la tormenta de una vez por todas en tu vida, hermano. Amén. Porque hay un dicho que dice: siempre que llovió paró. Hermanos queridos, después del diluvio, donde toda esa generación pereció por desobediente, por hacer lo malo, en un momento determinado Noé, hermanos queridos, se habrá hecho la pregunta: ¿cuándo va a parar de llover? Y dice que mandó una paloma. Amén. Pero dice que volvió un cuervo. ¿Qué estás esperando? ¿Que vuelvan cuervos? Porque Dios va a enviar su paloma, como se la envió a Noé, con una ramita. Y eso simbolizaba que las aguas habían bajado y que la tormenta había terminado. Y el Señor, con su dedo de un artesano, de un artista, coloreó el arco iris en el cielo como señal de que la tormenta había terminado.
Y te profetizo en esta noche que si vos le crees a esta palabra en esta noche, la tomás para tu vida y la empezás a practicar, la tormenta se termina a partir de hoy, aquí y ahora. Y en tu vida empieza a nacer en el oriente un arco iris. Ese arco iris que va a traer la paz que necesitas. Ese arco iris que va a llevarte y va a secar las lágrimas. Oh, gloria a Dios. Oh, Shatarama Kandara Basaya. Por eso el Señor en esta noche nos dice a todos: yo estoy acá. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy. Yo estoy con ustedes. Yo estoy para abrazarlos, para acariciarlos, para quitar la amargura, el dolor, la desilusión. Y tengo poder para que la tormenta llegue a su fin. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo incrédulo como Tomás? ¿O vas a ser creyente? ¿O vas a ser como Tomás? Si no veo, si no toco, no voy a creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Jesús. Por eso tenés que ser un creyente que a pesar de que no ves la situación, vos tenés que creer. Y esa fe es lo que te va a hacer vencer. Porque la fe es la que ha vencido al mundo. Y que por la fe, hermanos queridos, muchos han alcanzado cosas extraordinarias, como dice el capítulo 11 del libro de Hebreo. Levantá tus manos al cielo y vamos a orar. Shata Rama Kanda. Dale libertad a las lenguas. Oh Rama Kanda, la vasalla. Edificate en el Espíritu Santo. Fortalecete, porque necesitas fortalecerte en el Espíritu para doblegar la carne que te quiere ver atormentado, que te quiere ver sufriendo, que te quiere ver cabizbajo, que te quiere ver con los brazos para abajo, desfalleciendo. Está el Espíritu Santo en esta noche para levantarte los brazos, gloria a Dios, para darte la fuerza que necesitas, para ponerte de pie, para seguir peleando. Quizás has peleado, hermano querido, una batalla y saliste derrotado, pero no perdiste la guerra. La guerra sigue estando al pie. Oh, gloria a Dios. Y Dios te va a dar muchas victorias en muchas batallas. Gloria a Dios. Por eso fortalecete en esta noche, porque este tiempo de tormenta es un tiempo corto, que no se compara con la gloria venidera que vendrá sobre tu vida, dice el Señor. Vamos, llenate del Espíritu Santo y dale gloria a Dios. Aleluya.